Un legado de poder y controversia. Antes de sumergirnos en los momentos más oscuros de la vida de Donald Trump, es esencial entender sus orígenes. Nacido en junio del año 1946 en Queens, Nueva York, Donald John Trump creció en el seno de una familia adinerada, liderada por Fred Trump, un magnate inmobiliario con una reputación tan brillante en los negocios como oscura en sus métodos. Desde joven, Donald mostró un carácter competitivo y ambicioso, moldeado en gran parte por la influencia de su padre. Su educación estuvo marcada por una mezcla de disciplina y privilegio. Tras pasar por la Academia Militar de Nueva York, donde fue enviado debido a problemas de conducta, ingresó a la Universidad de Fordham y luego a la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania. Su paso por la academia no estuvo exento de polémicas, ya que años después se sospechó que su admisión a Wharton fue facilitada por conexiones familiares y favores políticos. El ascenso en los negocios, fortuna y estrategias cuestionables. En los años 70, Donald Trump tomó las riendas de la empresa de su padre, Trump Organization, expandiendo el negocio de bienes raíces con ambiciones desmesuradas. Mientras construía su imagen de exitoso hombre de negocios, las acusaciones de prácticas poco éticas empezaron a emerger. En 1973, Trump y su empresa fueron demandados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por prácticas de discriminación racial en el alquiler de sus propiedades. Se alegaba que la compañía rechazaba inquilinos afroamericanos, un escándalo que dañó la reputación de la familia Trump. Aunque el caso se resolvió con un acuerdo extrajudicial, sin que Trump admitiera culpabilidad, la controversia dejó huella. Durante la década de los 80, Donald Trump se convirtió en una celebridad empresarial con inversiones en hoteles, casinos y rascacielos. Sin embargo, este periodo también estuvo marcado por excesos y riesgos financieros. Su adquisición del Taj Mahal Casino, en Atlantic City, por ejemplo, fue un proyecto ambicioso que terminó endeudándolo hasta límites peligrosos. Para sostener su imperio, Trump recurrió a préstamos masivos, dejando en duda la estabilidad de su fortuna. Caídas financieras y rumores de conexiones turbias. En los años 90, la imagen de Trump como empresario exitoso sufrió un duro golpe. En 1991, su empresa enfrentó una crisis financiera que lo llevó a declararse en bancarrota en varias ocasiones. A pesar de que logró renegociar deudas y evitar el colapso total, su credibilidad se vio afectada. Fue durante esta época que comenzaron a surgir rumores de conexiones con figuras del crimen organizado. Investigaciones periodísticas sugirieron que Trump había hecho negocios con contratistas vinculados a la mafia en la construcción de sus edificios en Nueva York y Atlantic City. Aunque nunca se le comprobó participación directa en actividades ilícitas, las sombras de estas relaciones persiguieron su carrera. Al mismo tiempo, sus escándalos personales comenzaron a ocupar titulares. Su matrimonio con Ivana Trump terminó en un divorcio mediático en 1992, con acusaciones de abuso verbal y físico. Poco después inició una relación con Marla Maples, con quien también tuvo un divorcio conflictivo. Para finales de la década, Trump se reinventó a sí mismo con una nueva estrategia: convertirse en una estrella de la televisión. Su programa The Apprentice, lanzado en 2004, lo devolvió a la cima del estrellato, consolidando la imagen de empresario exitoso que más tarde usaría en su carrera política. El ascenso al poder y las sombras de su presidencia. De empresario a figura política. Aunque Donald Trump coqueteó con la política desde los años 80, fue en la década del 2000 cuando sus aspiraciones presidenciales comenzaron a tomar forma. Durante mucho tiempo fue conocido por sus donaciones a candidatos de ambos partidos y por sus apariciones en los medios, donde promovía teorías de conspiración como la que cuestionaba el lugar de nacimiento de Barack Obama. En junio de 2015, Trump sorprendió al mundo al anunciar su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Su discurso, plagado de comentarios incendiarios sobre inmigración, comercio y política exterior, lo convirtió en una figura polarizadora. Mientras sus críticos lo señalaban por promover el racismo y la xenofobia, sus seguidores lo veían como un hombre de negocios sin ataduras a la clase política tradicional. A lo largo de su campaña, Trump enfrentó múltiples escándalos,
incluyendo la filtración de un video de 2005 en el que se le escuchaba haciendo comentarios degradantes sobre las mujeres. A pesar de estos golpes, su retórica populista y su habilidad para manejar la atención mediática le aseguraron la victoria sobre Hillary Clinton en noviembre de 2016, en una de las elecciones más controvertidas de la historia de Estados Unidos. La Casa Blanca. Caos, controversias y escándalos. Desde el inicio de su mandato en enero de 2017, la presidencia de Donald Trump estuvo marcada por la controversia. Uno de sus primeros actos fue la firma de órdenes ejecutivas que restringían la entrada de ciudadanos de países de mayoría musulmana, lo que generó protestas masivas y desafíos legales. Sin embargo, lo que más ensombreció su administración fueron las acusaciones de colusión con Rusia durante las elecciones de 2016. La investigación dirigida por Robert Mueller concluyó en 2019 sin pruebas concluyentes de conspiración, pero sí reveló múltiples intentos de Trump por obstruir la justicia. Aunque el informe no llevó a cargos criminales, dejó serias dudas sobre la legitimidad de su victoria electoral. Otro episodio oscuro de su presidencia fue el escándalo de Ucrania en 2019, que llevó a su primer juicio político. Se le acusó de presionar al gobierno ucraniano para investigar a Joe Biden, su rival político, a cambio de ayuda militar. Aunque la Cámara de Representantes lo imputó, el Senado, de mayoría republicana, lo absolvió. Negocios en la sombra y el uso de la presidencia para su beneficio. Durante su mandato, Trump fue acusado de utilizar su cargo para beneficio personal. Se reportó que su familia y empresas se beneficiaron de contratos y acuerdos gubernamentales. Su negativa a liberar sus declaraciones de impuestos también generó sospechas sobre posibles conflictos de interés y evasión fiscal. En 2020, una investigación del New York Times reveló que Trump pagó solo $750 en impuestos federales durante sus primeros 2 años en la Casa Blanca y que tenía deudas superiores a los $400 millones. Estos datos cuestionaron la imagen de magnate exitoso que había construido durante décadas, la pandemia y la caída en desgracia. El mayor desafío de su presidencia llegó con la pandemia de COVID-19 en 2020. Su manejo de la crisis fue ampliamente criticado por minimizar la gravedad del virus, promover teorías conspirativas y desacreditar a expertos en salud pública. Su administración fue señalada por la falta de una respuesta coordinada, lo que contribuyó a la muerte de cientos de miles de estadounidenses. En noviembre de 2020, Donald Trump perdió la reelección contra Joe Biden. Sin embargo, se negó a aceptar los resultados, alegando sin pruebas un fraude electoral masivo. Su insistencia en esta narrativa llevó al asalto del Capitolio el 6 de enero de 2021, cuando una turba de sus seguidores irrumpió en el Congreso en un intento por detener la certificación de la victoria de Biden. Este evento, sin precedentes en la historia moderna de Estados Unidos, llevó a su segundo juicio político, del cual nuevamente fue absuelto. El desplome y el legado de una figura polarizadora. El exilio político y las investigaciones judiciales. Tras abandonar la Casa Blanca en enero de 2021, Donald Trump no desapareció del ojo público. A pesar de su derrota, continuó repitiendo la narrativa del fraude electoral y promoviendo teorías conspirativas entre su base de seguidores. Sin embargo, fuera del poder, enfrentó una nueva amenaza: múltiples investigaciones judiciales que ponían en peligro su legado y su futuro político. Uno de los casos más graves fue la investigación sobre su papel en el asalto al Capitolio, donde se analizaron sus intentos de anular los resultados electorales y su influencia en los manifestantes que llevaron a cabo el ataque. Además, en agosto de 2022, el FBI allanó su residencia en Mar-a-Lago, Florida, tras descubrir que había llevado consigo documentos clasificados de la Casa Blanca, lo que desató una nueva batalla legal. A esto se sumaron demandas civiles en Nueva York, donde se le acusó de fraude financiero por inflar el valor de sus propiedades para obtener mejores condiciones de préstamo. Su organización empresarial también fue objeto de investigaciones por evasión de impuestos y prácticas corruptas, lo que resultó en la condena de varios de sus socios cercanos.